bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una predicación más del Ministerio Internacional del Dios Vivo. El conocimiento para el Espíritu. Del Espíritu para el Espíritu. Dios tenía preparado este tiempo para alumbrar los ojos del entendimiento de su iglesia. Todo lo que nosotros vamos conociendo aquí es algo que jamás se había entendido. Ni siquiera se había imaginado el ser humano que así fuera a ser. Por eso leímos hace 8 días, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón del hombre, es la que Dios tiene preparadas para los que le aman. Esas son las cosas que nosotros estamos viendo aquí, las cosas del Espíritu. Nosotros estamos viendo cómo es el templo. No es el templo físico, eso ya lo conocimos. El templo donde habita Dios en estos días es en la mente de aquel que oye su palabra, la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante, el cuerpo. Vamos a hablar del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es la base. El cuerpo de Cristo es el fundamento. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces, cuando nosotros estamos revelando estos misterios, vamos a entender claramente de que se habla de un cuerpo que no es un cuerpo de carne y sangre que tiene huesos. No, en el Espíritu las cosas son hechas nuevas, las cosas son distintas, son diferentes. Entonces hoy vamos a hablar de qué cuerpo hablaba Jesús de Nazaret cuando les menciona ya que van a destruir el templo y él en 3 días lo levantará. Ese templo que iba a ser destruido era el templo físico, el templo de piedra, ya lo vimos hace 8 días. Y el templo nuevo, obviamente, va a ser la mente del creyente. Ya es la mente del creyente. Entonces, la mente tiene un cuerpo. La mente de Dios tiene un cuerpo. La mente de Cristo tenía un cuerpo. El cuerpo de Cristo es la gracia. En la gracia es un evangelio. Y el cuerpo de Cristo es conformado por las personas, los creyentes, los herederos que oyeron el evangelio de la gracia. Por eso es que Pablo dice, aunque tengan muchos años, no tendrán muchos padres. Yo los engendré en el evangelio. Quiere decir que engendrar es darle forma a una nueva criatura. Darle forma a una nueva criatura. Cuando la criatura está en el vientre de la madre, obviamente está engendrado y ya da a luz. O sea, dar a luz es cuando sale a ver la luz natural y entonces ya tiene vida. Es lo que nosotros conocemos como un nacimiento. Entonces, estamos hablando de un cuerpo que nace espiritualmente. Entonces Pablo dice, yo los engendré en el evangelio. Quiere decir que el cuerpo que Pablo engendra es un cuerpo de personas. Para que quede más claro, es como el cuerpo de bomberos. El cuerpo de bomberos es un grupo de personas, muchas personas que forman parte de ese cuerpo. Y dentro de ese cuerpo hay distintas instituciones o distintas ramas. Como por ejemplo, alguien se dedica a salvavidas en el agua, los que están muriendo ahogados, entonces los salvavidas los salvan y los libran.
Entonces ellos son salvavidas, pero pertenecen al cuerpo de bomberos. Hay otros que se especializan en accidentes y a ellos los preparan precisamente para atender accidentes, primeros auxilios, salvarle la vida a las personas que han tenido accidente. Hay otros que son preparados para apagar fuegos. O sea, ellos conocen el uso, la presión del agua, el uso de las mangueras para apagar incendios, cuando se está quemando una casa, salvar las personas que están adentro. O sea, ellos reciben capacitación para eso. Pero en sí todos pertenecen a un cuerpo, el cuerpo de bomberos. Entonces, ahora nos queda bien claro que cuando las personas son educadas con el evangelio de Dios, obviamente predicado por Pablo, por instrucciones de Jesucristo, entonces esas personas que estuvieron en la gracia oyeron el Espíritu Santo, el evangelio del Espíritu Santo, porque es un evangelio que servía para escoger a los que iban a ser herederos. Por eso es de que en este ministerio del Dios vivo no están todos los que estaban en la gracia. O sea, muchos no calificaron. Si usted calificó, es por la misericordia de Dios. Y lo vamos a ver a través de la predicación, a través de la enseñanza. Así pues, yo creo que como introducción vamos a ver entonces lo que es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Dios. O sea, vamos a ir primeramente al libro de Juan. Juan en su capítulo 2, versos del 19 al 22. Vamos a leer esto. Respondió Jesús, y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús hablaba de su cuerpo, no hablaba del templo físico. Iba a levantar un nuevo templo, que era su cuerpo. Pero esto tiene que quedar bien claro. No era el cuerpo de Jesús de Nazaret, el cuerpo que lastimaron, el cuerpo que clavaron, el cuerpo que murió y que resucitó al 3er día. No hablaba de ese cuerpo, porque ahí fue donde tropezó la gente. De hecho, si usted se da cuenta, hacen imágenes del cuerpo físico, el cuerpo que sudaba, el cuerpo que tenía sed, que tenía hambre. Y él no habla de ese cuerpo, porque aquí todas las cosas son hechas nuevas, cosa que ojo no vio. Y el cuerpo de Jesús de Nazaret lo vieron. O sea, esto está bien claro. El cuerpo de Jesús de Nazaret lo vieron clavado. Y nosotros ahora estamos viendo que no hablaba de ese cuerpo. Hablaba del cuerpo que les mencioné anteriormente. Por eso es que tropezó la religión. Todos ponen sus ojos en ese cuerpo que caminó en el agua. Ese cuerpo que multiplicó los panes. Entonces, el conocimiento del Espíritu nos muestra que él hablaba de su cuerpo, no el cuerpo físico. Vamos a ir avanzando para que nos vayamos dando cuenta cómo es que funciona esto. Entonces, vamos a ir a Romanos 7:4.
Romanos 7:4 dice así. Aquí ya está predicando Pablo a los gentiles, lo que les mencionaba. Pablo engendrando hijos a través del evangelio, a través de la palabra. Por eso Jesús decía, llamó hijos a aquellos a quienes vino la palabra. Entonces dice Pablo, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Lo voy a repetir. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. O sea que el cuerpo de Cristo, oiga bien, tenía que morir. Pero aquí Pablo ya había conocido que Jesús de Nazaret ya había muerto y había resucitado al tercer día como una figura. ¿Por qué? Porque él resucitó y lo vieron muchas personas, y dice que se fue a luz inaccesible. Entonces, esa figura, ese cuerpo que murió y resucitó al tercer día, no era el que Pablo menciona aquí, sino que dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces la iglesia ya no está más practicando la ley de Moisés, porque aquí Pablo está hablando con los gentiles, y para los gentiles nunca hubo ley. Entonces ellos no tenían ley, y sin embargo tenían una vida, porque a lo que habían muerto era la ley, porque esa iglesia iba a morir cuando terminara la gracia. Cuando José Luis de Jesús murió, también murió la iglesia, porque él está hablando que él muere como doctrina, pero él también murió físicamente. Pero la muerte física no tiene nada que ver, porque así mueren todas las personas. Lo que tenía que morir era la doctrina de la gracia, para dar paso a la transformación, y la transformación da paso al Dios vivo. Entonces ahora estamos claros que José Luis de Jesús hablaba de que estábamos muertos, que él era un cementerio creciendo en gracia. Nosotros estamos muertos, y muertos a la ley, muertos a la carne, muertos al pecado. Entonces, eso significa que nosotros, por el cuerpo de Cristo, vamos a ser de otro cuando ese cuerpo muera, que es el cuerpo del que les estaba hablando. Un grupo de personas enseñadas por Pablo, que fueron los que estuvieron en la gracia. Y vamos a ver eso entonces en Romanos capítulo 12, versos del 3 al 7. Romanos 12, del 3 al 7 dice así, hablando Pablo: digo pues, por la gracia que me es dada, o sea, por el conocimiento que tenía Pablo de lo que predicaba, de lo que enseñaba, que se llamaba gracia. Entonces dice aquí bien claro, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la misma manera que en un cuerpo, oiga bien, de la misma manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. 7.
o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Hasta ahí vamos a quedarnos. Pablo está haciendo mención de lo que es el cuerpo de Cristo en la gracia, que cada uno tenía una función. Habla que había que profetizar, había que servir, pero eso era en la gracia. Si la gracia terminó, también termina la profecía. Si la gracia termina, termina en sí el ministerio cuando muere el cuerpo de Cristo. Entonces el cuerpo de Cristo muere, pero resucita. Por eso dice allá, habéis muerto mediante la ley, mediante el cuerpo, a ver nuestra la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Quiere decir que de ese cuerpo, de ese grupo de personas tenía que resucitar uno, con un conocimiento nuevo, con un evangelio del Espíritu, con una sabiduría espiritual que no estaba en la gracia. Esa se la dan al que resucita de los muertos. Porque todos en la gracia estaban muertos, pero de ahí hubo uno que resucitó. Por eso dice, si uno resucitó, luego todos resucitaron con él. Resucita uno y él les comienza a enseñar la doctrina y resucitan todos juntamente con él. Eso está en la segunda carta a los Corintios 5:14. Léalo en su casa. Segunda carta a los Corintios 5:14. Si uno resucitó, luego todos resucitaron con él. Entonces no está hablando de Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret resucitó, pero él no predicó. Y no todos resucitaron con él. Resucitó él solo. Si no, enséñenme quién resucitó con él. Todos resucitan con el que resucitó, pero es por medio de una doctrina, por medio de un conocimiento, por medio de una sabiduría, de la misma manera que dijo Pablo. Aunque tengan muchos padres, no tendrán muchos ayos. Yo los engendré en el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio engendra. Pablo engendró a aquellos hijos de la gracia. Pero ellos murieron porque la gracia terminó y murieron todos. Pero de todos esos que murieron hubo uno que resucitó. El que les está enseñando la doctrina del Espíritu. Para llegar a esto, obviamente es necesario ver las predicaciones anteriores. Esto que se está predicando para muchos es locura. Y no lo van a poder entender, porque tienen que entender las cosas que no se ven, las cosas espirituales. Por eso aquí no hay idolatría. Aquí solo es que usted crea la palabra, que la entienda. Y si obedece, entonces su vida va a ser nueva, va a ser diferente. Va a tener un beneficio de vida nueva en Cristo. Todo este fue un proceso de Cristo hasta la muerte. O sea, Cristo llegó hasta la gracia. Ahora es el Dios vivo. Por eso dice, cuando Él entrega el reino al Dios y Padre. O sea, cuando esta predicación la oigan los de la gracia, la van a entender bien fácil. Si no pasan al ministerio del Dios vivo, es porque no quieren, porque son rebeldes, pero de que está claro, más claro no puede quedar. Entonces leímos pues lo que es el cuerpo en la gracia. Vamos a ver ahora el cuerpo de la iglesia del Dios vivo. Y vamos a verlo, todavía tenemos tiempo para poder explicar esto perfectamente. Vamos a ir a Efesios 1, 18 al 23. Ahora vamos a ver cómo se forma el cuerpo del Dios vivo, cómo se forma el cuerpo del Evangelio del Espíritu. O sea, esta doctrina forma hijos, pero no hijos de la gracia, no, hijos de Dios, los que decía Jesús de Nazaret, los hijos que tienen herencia, los hijos que tienen beneficio, los hijos que tienen la misma mente de Cristo,
porque en la gracia no tenían la mente de Cristo. José Luis de Jesús nunca predicó el evangelio de Jesús de Nazaret. Y él lo dijo, ahí no nos metemos. Él predicó las 14 epístolas de Pablo, de Romanos a Hebreos. Pero él no tocaba la enseñanza de Jesús de Nazaret, porque él no tenía el entendimiento espiritual para eso. En una oportunidad, alguien le escribió y le dijo que le daba las gracias porque le había mostrado su nueva identidad. Y él le dijo, no, yo no he mostrado la nueva identidad. Yo les he predicado esto en blanco y negro. Va a venir otro, que ese les va a predicar a todo color. Y ahí sí van a ver su verdadera identidad. O sea, José Luis de Jesús fue bien honesto. Vamos entonces a leer Efesios, capítulo 1, versos del 18 al 23. Y lo voy a leer despacio. Alumbrando, el 18. Efesios 1, 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que dice Pablo? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Cuando el entendimiento ya está claro, está alumbrado, tiene luz. Entonces dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aquí ya está hablando de la herencia. La herencia en la gracia no se recibió. 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Cuál es el poder que nosotros vamos a recibir? El mismo poder que recibió Cristo para resucitar de los muertos, pero Él resucitó físicamente. Nosotros resucitamos espiritualmente por medio de una doctrina, por medio de una enseñanza. Y esa resurrección de los muertos nos da un conocimiento que nos da los beneficios primero de ser hijos. Después los beneficios materiales. Como dijo Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. Ahora está bien claro. Entonces dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. 21. Y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. 22. Y sometió, oiga bien, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Esto no lo escribió. Esto así ha estado ahí toda la vida desde que escribieron las 14 epístolas de Pablo. Y voy a repetir el 21, perdón, y vamos a leer de nuevo. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Estamos bien claros? Que esta no es la gracia. Esta es la iglesia del Dios vivo. Esta es la iglesia que produce hijos, porque le da el mismo poder que le dio a Jesús, que lo resucitó de los muertos. Pero Él resucitó para que lo vieran, y todos lo vieron. Sin embargo, nosotros estamos predicando las cosas que no se ven. O sea, la religión vio. En las películas se ve cómo resucita, sale de la tumba y se va. Pero ¿qué ganaron ellos en el entendimiento de eso? Nada. Oiga bien,
nada. Porque ellos no tienen ese conocimiento, no tienen esa doctrina del Espíritu para poder ser hijos de Dios. Ellos están metidos en todas las cosas carnales, en todas las prácticas religiosas, carnales. Allá en Hebreos 10:1 dice, porque la ley, siendo la sombra, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, hacer perfectos a los que se acercan. Hebreos 10:1. Léalo en su casa. Entonces, esto significa que nosotros somos la iglesia del Dios vivo, la iglesia del Espíritu, la iglesia de los herederos, con el conocimiento. Entonces, Dios no miente. Dios le va a dar a usted lo mismo que me da a mí, lo mismo que le da a todo aquel que tiene la mente de Cristo, lo mismo que le dio a Cristo. Ahí era donde quería llegar. El mismo conocimiento que le resucitó de los muertos físicamente. Porque él era figura, él era ejemplo. ¿Dónde tropezaron todas las religiones? En su cuerpo. Él era la piedra de tropiezo. Así pues, tenemos ahora el conocimiento claro de lo que era la iglesia en la gracia, que es el cuerpo de Cristo, y lo que es la iglesia hoy en día, que es el cuerpo del Dios vivo. Y les vamos a leer estos últimos versos y con esto vamos a cerrar. Colosenses 1:15 al 19. Este lo voy a leer y no le voy a hacer mucho énfasis por razón del tiempo. Dice así, el 15. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. O sea, Él conoce las cosas que se vieron y las cosas que no se ven. Del que es la imagen del Dios invisible. Entonces dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿De qué estamos hablando? Del cuerpo. El cuerpo del Dios invisible. El cuerpo que no se ve. Entonces dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos. El primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Entonces, quiere decir que uno resucitó, luego todos resucitaron. Uno murió, luego todos murieron. Uno resucitó, luego todos resucitaron. ¿Quién murió? José Luis de Jesús. Terminó la doctrina de la gracia. Y resucitó una nueva enseñanza, un nuevo conocimiento, una nueva sabiduría, la espiritual. No, que esto no puede ser, que como quiera piense. Está escrito. Y aquí vienen los beneficios de la herencia. Aquí vienen los beneficios del conocimiento espiritual. Todo lo que ofreció Dios a través de los profetas, a través de lo que está escrito. Y usted es heredero de las promesas de Dios.
Espero que esta enseñanza haya sido de mucho beneficio y que entendamos pues que somos parte de un cuerpo. Un cuerpo como el ejemplo que yo puse, como el cuerpo de bomberos. Aquí se está formando. Y aquí van a haber personas que van a servir, personas que van a colaborar, personas que Dios las ha llamado para este beneficio. Será hasta una próxima. Bendecidos con toda bendición.